Vamos a ejemplificar el uso de la fórmula anterior haciendo este cálculo. Para esto primero debemos clasificar la singularidad, eso va a ser siempre lo primero. Entonces yo acá tengo una división de funciones en la que voy a tener g, vamos a ponerle g, es z cuadrado. Entonces vamos a calcular el orden en 0 de g. Entonces el orden en 0 de g va a ser, por ser z cuadrado, va a ser 2 veces el orden en 0 de z. Ahora, para calcular eso, nosotros podemos ver que si evaluamos z en 0, eso me da 0. Pero si lo derivamos, eso es 1. Y lo evaluamos en 0, eso es 1, que es diferente de 0. Entonces el orden en 0 de z va a ser 1. Entonces acá tengo 2. Ahora vamos a tomar h. H va a ser el seno al cubo de z. Y entonces el orden en 0 de h va a ser 3 veces el orden en 0 del seno. Ahora, el orden del seno lo podemos calcular de forma similar. Veamos el seno de z evaluado en 0, eso es 0. Pero la derivada del seno va a ser coseno. Y ese evaluado en 0 me da 1, que es diferente de 0. O sea que el orden del seno es 1 y por 3 me da 3. Entonces acá tenemos que el orden de la función que yo quiero calcular, que es la división g partido h en 0, va a ser 2, que es el orden del numerador, menos 3, que es el orden del denominador, que es menos 1. Si me voy a mi hoja, acá está mi hoja, esto cae justamente en la fórmula número 2. Podría caer en otra también, por ejemplo también cae en la 1 porque tenemos un polo con el m igual a 1, pero yo quiero ilustrar cómo utilizar la 2, entonces vamos a utilizar la 2. Y ahora acá, ya estando en esto, sabemos qué es lo que necesitamos. Vamos a usar esto, voy a ponerlo acá. Usamos esta fórmula número 2. Y entonces lo que yo voy a necesitar es, según esto, mi k para esta fórmula va a ser 2, porque el orden de g es 2 y el orden de h es 3, que es 2 más 1. Entonces lo que yo necesito, según esto, es la segunda derivada de g evaluada en z sub 0, que es 0. Esto es lo que yo necesito. Y entonces voy a derivar dos veces el z cuadrado. Derivemos z cuadrado. Entonces vamos a ver z cuadrado. Lo voy a derivar. Tenemos 2z, primera derivada. Segunda derivada lo vuelvo a derivar. Y entonces obtengo 2. Ya tenemos el valor que necesitamos en el numerador. Ahora voy a necesitar la k más 1 derivada. O sea, voy a necesitar la tercera derivada de seno cubo de z, que probablemente se ponga un poco larga, pero no creo que sea muy complicada tampoco. Entonces vamos a empezar derivando acá, primera derivada. Vamos a tener 3 seno cuadrado de z por coseno de z. Ahí está, nuestra primera derivada. Ahora seguimos derivando. Segunda derivada. Derivamos. Entonces acá tenemos derivada de un producto. Entonces sería derivada del primero, que serían 6 seno de z por coseno de z. Por el segundo sin derivar, que es coseno de z. Más la derivada del segundo, que sería menos seno de z. Entonces tendríamos menos 3 seno cubo de z. Lo voy a simplificar un poco, lo que se deje también. Entonces voy a tener 6 seno de z por coseno cuadrado de z menos 3 seno cubo de z. Entonces acá voy por la segunda derivada, porque lo doy una, dos veces, pero yo necesito derivarlo k más 1 veces, y en mi caso serían 3. Entonces otra derivada más. Esperemos que ya sea, no se complique mucho. Acá tendríamos derivada del primero, que serían 6 coseno de z por coseno cuadrado de z, más derivada del segundo, tendríamos 12
coseno, bueno, tendría que multiplicar por el primero sin derivar, por la derivada del coseno cuadrado serían 2, con el 6 que tengo ahí, 12, coseno de z, por la derivada de coseno que sería menos seno, acá seno de z, menos, ahora tendría que derivar 3 seno cubo, entonces tendría 9 seno cuadrado de z por coseno de z. Y esto que está acá, todo esto que está acá, este es un 6, todo esto que está acá, todo lo debo de evaluar cuando z vale 0. Si hacemos eso, cuando z vale 0, lo que obtenemos es que entonces la tercera derivada de h en 0 va a ser 6. Aquí tenemos 0 y acá también tenemos 0. Solo vamos a tener 6. Eso es todo. Y entonces el residuo de f en 0 va a ser k más 1. Entonces 2 más 1 por el valor de la derivada, la segunda derivada, en este caso, de mi g, del numerador, que es 2, dividido 6. Y entonces acá tenemos 6 partido 6 y eso me da como resultado 1. Listo, ahí tenemos